Muy buenas tardes, maestro Bertino Avilés Albavera, perdón. Disculpe, queríamos hacerle unas preguntas acerca del juicio de amparo. No sé si nos podría dar su opinión acerca de qué es el juicio de amparo. Con mucho gusto. En principio quiero agradecerles la oportunidad de platicar con ustedes sobre un aspecto jurídico y a través de ustedes envío también un saludo a sus compañeros en la preparatoria de una manera muy afectuosa. El amparo es el instrumento jurídico que los particulares tenemos para defender nuestros derechos humanos en contra de actos de autoridad que pretendan vulnerarlos. En pocas palabras, pudiéramos decir que el procedimiento de amparo es el procedimiento por excelencia que el gobernado tiene para defender sus garantías y otrora derechos humanos y en particular derechos fundamentales como la vida, la libertad, como el derecho de tránsito, como la libertad de expresión, entre otras prerrogativas. Muy bien. ¿Cuáles son los antecedentes del juicio de amparo? Me parece que pudiéramos marcarlo en dos tipos: antecedentes de orden nacional y antecedentes de orden internacional. A nivel internacional me parece que son 3 escuelas las que participan de manera muy especial en la formación del amparo contemporáneo que hoy conocemos. Primero, la escuela inglesa con un procedimiento que se llamó habeas corpus. Segundo, la escuela francesa con un procedimiento que se llamó casación. Y tercero, la escuela hispánica con un procedimiento que se llamó amparo colonial. Pero todas estas influencias internacionalistas vieron fruto en 2 momentos históricos en nuestra orden constitucional y en nuestro país. El primero fue cuando en 1840-1841 Manuel Crescencio Rejón propone en la Constitución yucateca la incorporación del derecho de amparo a ese texto constitucional. Es curioso, pero el derecho de amparo no tiene una vida inicial en el sistema federal, sino que nació en una entidad federativa. Y esta consonancia se da además cuando en la Constitución de 1846 federal se da el Acta de Reformas de Mariano Otero, donde se incorpora la fórmula Otero, la cláusula Otero y el derecho de amparo dentro de nuestra norma federal. Aunado a lo anterior, no puedo pasar por alto que también hacia 1840 en San Luis Potosí, el suplente del juez de distrito de nombre Pedro Sámano fue el primer juzgador que dicta en México una sentencia de amparo. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo del juicio de amparo? Específico: proteger los derechos humanos de los gobernados en contra de actos de autoridades que pretendan vulnerarlos. Eso es. ¿Qué tipos de amparo existen y cómo se dan cada uno de ellos? En nuestro sistema jurídico existen 2 vías en el juicio de amparo. Una vía que es el amparo indirecto, que también es llamado biinstancial, porque tiene 2 instancias. La primera, que tradicionalmente inicia ante el juzgado de distrito, y la segunda, que puede llegar a conocer el Tribunal Colegiado de Circuito o, en su defecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entre los actos que en la vía de amparo indirecto se conocen están, por ejemplo, normas jurídicas generales, tratados internacionales, leyes. También el amparo indirecto procede respecto de actos administrativos, respecto de actos de imposible reparación. En conclusión, los supuestos que están previstos en el artículo 107 de la nueva ley de amparo. Y la otra vía, que es una vía más acotada, más limitada. En sentido estricto no corresponde a un juicio, sino corresponde a un recurso, que es el amparo directo, y cuyo origen histórico
estuvo en la casación y cuyos actos reclamados en el amparo directo pueden ser una sentencia definitiva, un laudo arbitral y una determinación que ponga fin al juicio. Respecto de esos actos, pueden discutirse violaciones que pueden llevarse a través del amparo directo. Muy bien. ¿Cuáles son sus conclusiones acerca del juicio de amparo? El juicio de amparo es un juicio que está en constante evolución. Si lo vemos con detalle, es un juicio muy nuevo, apenas hacia 1840 a nivel local y 1847 a nivel federal. No se compara con el derecho civil, no se compara con el derecho penal o incluso con el propio origen del derecho constitucional. Y una muestra de ello es la nueva ley de amparo, promulgada el 3 de abril de este año 2013 y discutida el pasado 20 de marzo, donde se da una nueva legislación en la materia, con temas muy interesantes. Por ejemplo, la digitalización del derecho de amparo. Por ejemplo, el cambio de un interés jurídico, que era estricto, por ahora un interés legítimo o colectivo que es mucho más amplio en defensa de los particulares. O incluso, el que ahora no solamente hablemos de la Constitución en sentido estricto, sino hablemos de un bloque de constitucionalidad, donde incluyamos derechos humanos vinculados con tratados internacionales. Me parece que de esta perspectiva el derecho de amparo es un derecho inacabado, que sigue creciendo y día con día a través de jurisprudencia alcanza nuevas metas, nuevos horizontes, pero al hacerlo también alcanza nuevos retos. Seguimos con el licenciado, el maestro Ertino Avilés, y pues ahora hablando sobre el tema del derecho constitucional. Maestro, ¿nos podría decir qué es el derecho constitucional? El derecho constitucional es la rama del derecho público por excelencia que establece las bases conforme a las cuales el Estado se habrá de organizar en poder ejecutivo, legislativo, judicial y asimismo a través de los niveles de gobierno federal, estatal, municipal. Aunado a lo anterior, el derecho constitucional como disciplina jurídica también estudia los derechos fundamentales que son inherentes a la persona, al gobernado en lo particular. Muy bien. ¿Qué es una constitución? La Constitución es una norma jurídica que es la base de todo el sistema jurídico. Esta norma jurídica a nivel de escala es la base que puedan tener eficacia y vigencia leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares. Y como norma jurídica tiene aspectos vinculados a una faceta orgánica del poder público y a una faceta dogmática vinculado con los derechos de los particulares. ¿Cuáles son las partes de la Constitución? Son estas dos. La parte orgánica, que es la que organiza el poder público del Estado. Y esto significa que determina los órganos, por eso su nombre, orgánica, y que además les fija competencias y atribuciones. ¿Qué competencia será del Ejecutivo? ¿Qué competencia será del Legislativo? ¿Qué competencia será del Poder Judicial? Mientras que la parte dogmática establece un catálogo de derechos humanos y derechos fundamentales que son propios de las personas. Quiero comentar en todo caso que esta división de parte orgánica y parte dogmática es una herencia de la corriente española, específicamente el autor García Pelayo divide muy bien a la Constitución en estas partes. Sin embargo, a la fecha no podemos pasar por alto que los derechos están involucrados en todo el texto constitucional, sin que haya una parte rígida o inflexible. ¿Cuántos tipos de constitución existen? Podemos encontrar diferentes clasificaciones. Algunos autores hablan de constituciones escritas
y otros de constituciones consuetudinarias. Las constituciones escritas son propias del derecho romano, que están documentadas, mientras que las constituciones consuetudinarias son propias de los costumbres, de los precedentes, y estas se dan fundamentalmente en los países anglosajones. Pero también pudiéramos hablar, por ejemplo, de una constitución rígida o una constitución flexible. La constitución rígida es aquella cuyo procedimiento de reforma es más estricto y en algunos casos difícil de concretar, mientras que la constitución flexible tiene mecanismos que permiten con mayor agilidad reformarla o adecuarla a los tiempos actuales. ¿Qué es una garantía individual o derecho fundamental? Una garantía individual es un derecho que el Estado garantiza a los gobernados respecto de su observancia o su vigencia, mientras que un derecho fundamental es la prerrogativa que la persona tiene por el hecho de ser persona, sin que se confunda con la expresión de derecho natural, sino que ese derecho es el fundamento del Estado. Permítanme la expresión. El derecho fundamental es al que hace a un Estado democrático, constitucional, porque no puede entenderse un Estado sin una constitución que establezca derechos fundamentales. Muy bien. En conclusión, el derecho constitucional, ¿para qué nos sirve? Nos sirve como herramienta para poder conocer la integración del poder público. Nos sirve para poder ejercer nuestros derechos, conocerlos y en todo caso reclamarlos. Porque nadie podría defender un derecho que no conoce. Y la Constitución es el instrumento que nos permite el conocimiento de esos derechos. Nos permite también poder tener un sistema de responsabilidades de los servidores públicos, para que cuando exista funcionarios que no cumplan con su cometido, los ciudadanos conozcamos los mecanismos para llevar a cabo la coacción a través de estos mecanismos de responsabilidad pública. Me parece, en cierto sentido, que nos sirve para poder ejercer y conocer nuestros derechos. En la medida en que una ciudadanía, en que las personas habitantes de un Estado ejerzan sus derechos o hagan cumplir los deberes por parte de las autoridades, tendremos sin duda un Estado más democrático. Bueno, maestro Ertino Avilés Albavera, le damos las gracias por el tiempo que nos ha prestado de parte de la preparatoria Andrés Quintana Roo, y pues no sé si nos podría dar su correo electrónico para cualquier duda que llegue a surgir en el plantel. Con mucho gusto. En principio quiero agradecer la oportunidad que me da de platicar con jóvenes interesados en nuestra historia, en nuestra Constitución y en nuestro derecho. De verdad, es muy importante que los jóvenes conozcan esta doctrina para poder defender los aspectos sobre todo vinculados con su educación. Y yo estoy a sus órdenes. Actualmente tengo la responsabilidad de ser magistrado en el Tribunal Estatal Electoral, ahí en el Tribunal de los Morelenses, y el correo electrónico en donde se pueden contestar algunos comentarios y observaciones a lo aquí charlado es el de tem-ponencia2@hotmail.com. TEM, Tribunal Estatal Electoral Morelos, con minúsculas, _ponencia2, todo junto, con letra, @hotmail.com. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.